Vamos a ir ahora con nuestro siguiente tema, que es un balance de cómo está la economía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 3 años de el que asumiera justamente la presidencia de la República. Y para ello vamos a tener contacto con el doctor Óscar Rojas Silva, quien es economista que trabaja también en la Universidad de Guadalajara. Erika Ramírez. Así es, y bueno, para entrar en materia y bueno, en una economía que ha atravesado y que permanece en una pandemia por COVID, pues parece que las cosas no están tan mal, pero ¿qué te parece si mejor que nos lo diga el doctor Óscar Rojas Silva? Buen día, doctor. Hola, muy buenos días, Erika, Nancy, audiencia, qué gusto estar aquí. Muy buenos días, doctor. Nos da gusto que nos acompañe este día, sobre todo para hacernos un balance a 3 años precisamente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República. ¿Cómo se encuentra México en materia económica, entendiendo pues que sufrimos una difícil situación como todo el mundo con la pandemia de COVID-19 que ha generado una crisis profunda en muchos países y también, por supuesto, en México? ¿Cómo podemos evaluar estos 3 años, doctor? Sí, pues lo primero que hay que plantear es que estamos ante un proceso de transformación cualitativa de la economía, ¿no? Es decir, todo el modelo, toda la estructura que había desarrolladose aquí en el país durante todo el neoliberalismo, está en un proceso de transformación, porque pues la verdad es que fue una entrega sistemática de muchos elementos. Entonces hay que ordenar, hay que tapar fugas, hay que reorganizar también visiones. Entonces es lo que hemos estado viendo como criterio general durante estos 3 años. Por supuesto que cambiarle la cara a un país en términos económicos es una tarea titánica. Y más cuando, como lo señalas, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, esto digamos que ha tenido desde mi perspectiva dos vertientes. La primera es que pues los indicadores en sí pues han estado sin duda lastimados porque pues la pandemia ha detenido todos los procesos y ha evitado, ¿no?, la posibilidad de crecimiento, porque pues caímos muy fuerte en términos de crisis, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que eso en tanto términos cuantitativos, vamos a decirlo así, pero en términos cualitativos ha habido una aceleración desde mi perspectiva. Gracias a la misma pandemia se ha podido acelerar procesos muy importantes, como por ejemplo estos hospitales que estaban abandonados y que se tuvieron que recuperar por la emergencia. Pues nos habla también ya de que eso resuelve el asunto de que en este país la salud estaba tendiendo hacia la privatización. Ahora queda claro que es un bien público y hay que invertirle con muchas ganas. Esto se refleja en el presupuesto y que en todo lo demás también se ha ido avanzando en los distintos puntos, entre los cuales por supuesto destaca el asunto de la soberanía energética, ¿no? Y bueno, eso como primer momento diríamos que ese es un balance, una imagen primera general, donde sí podemos decir que tenemos pues reordenamiento fiscal. Hay estabilidad a pesar de la crisis, hay elementos de distribución de la riqueza y pues todos estos también los programas prioritarios que nos hablan también de un cambio industrial. Sí, doctor, justo a principios de la pandemia se recomendaba y la oposición hacía énfasis en que México tenía que hacer caso a los organismos internacionales para contratar deuda y poder atenuar pues sí, este impacto de la crisis por la COVID. ¿Cómo evaluaría usted el que el gobierno mexicano totalmente se haya desapegado de estas recomendaciones? Pues la verdad es que ha sido una excelente decisión, porque pues, de hecho en México tenemos una tradición, incluso hasta se hizo un humor histórico con el asunto de la deuda, ¿no? Es decir, la deuda cayó como un lastre muy fuerte desde los 80s, y hay que recordar que cuando hablamos aquí de deuda, hablamos de que se te achica la posibilidad presupuestal para los desarrollos que necesita el país. Entonces tienes que estar pagando intereses, tienes que estar pagando capital. Entonces esto frena. Y además esas deudas por lo regular vienen con condicionantes, entonces no puedes tener libertad de decisión en tus políticas. Entonces esta decisión de menos deuda no nada más es un asunto técnico económico, sino también un asunto de soberanía y de posibilidad de ir avanzando en todas estas políticas de transformación cualitativa de la economía. Entonces creo que esa decisión, que
clara y contundente en términos de no endeudarse, ha sido, además ya por otros países, reconocido como una vía importante de cara a la pandemia, pero también de cara a la posibilidad de tomar decisiones autónomas. Entonces, cuando tú ya tienes posibilidad de determinar tus políticas, ya estás técnicamente fuera de la estructura de sojuzgamiento neoliberal. Doctor, llegamos justo a estos 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y él tiene un reconocimiento público de casi el 70% según diarios de circulación nacional que han hecho estas encuestas. ¿Qué tanto ha contribuido en torno en este contexto de crisis pandémica o pospandémica? Todavía no sabemos si ya casi vamos a estar fuera de la pandemia con esta nueva variante. Pero, ¿qué tanto han contribuido los programas sociales para el bienestar de las familias? Es decir, el bolsillo directo de cada familia pues se ha visto beneficiado ya con la dispersión de recursos que antes se quedaban arriba y se pensaba que en algún momento iban a gotear a los más desprotegidos. ¿Cómo ha contribuido en términos de la crisis que se vivió, pues precisamente que los programas sociales llegaran de forma directa? Claro, claro. Sí, esto es muy importante. Yo considero que por supuesto que sí tienen mucho que ver todos estos programas de bienestar, porque se pueden incluir dentro de la lógica de distribución. Y la imagen de esto es de que, bueno, encontramos al país, a México, después del neoliberalismo, imagínense ustedes como alguien pues que se ha estado desangrando. Entonces, las afectaciones, no nada más en sentido de seguridad, sino en pérdida de capacidad económica de las familias y los problemas que esto conlleva, fueron muy lastimosos durante el periodo neoliberal. Entonces, lo que había que hacer desde ya, pues había que llegar y frenar esa hemorragia y obviamente no hacerlo de forma clientelar, sino subirlo a derechos constitucionales, en el cuarto constitucional, si no me equivoco, y que entonces este es un primer elemento muy serio y muy contundente de que se quiere tomar otro tipo de políticas. Hay que empezar a aliviar de inmediato la economía popular, que es muy importante. Los economistas tradicionales luego suelen hablar de las cuestiones macroestructurales, pero se olvidan por lo regular de la economía popular y esto es muy importante. Entonces, todo este sistema de bienestar, además con el mayor grado de información que hay, ¿no? Me refiero a las mañaneras, hay más información de qué es lo que se está haciendo, qué problemas se están enfrentando, etcétera, etcétera. Creo que eso da una sensación contundente, ¿no? Que se refleja por propios y extraños en una aprobación alta del presidente. Así es, doctor. Y bueno, ¿qué estrategias o políticas de Estado a mitad del camino deberían de reforzarse o enfatizar para que estos próximos 3 años que se deje un país estable? Bueno, el primer elemento creo que sería la primera estrategia, una gran estrategia de comunicación de conjunto, de empezar a ver cómo todas las cosas que parecen que están desperdigadas, pues en realidad es una planificación general, ¿no? Entonces eso creo que es muy, muy importante para primero hacer, ¿no? Profundizar en la comunicación porque pues también tenemos el problema de que tenemos todo un diálogo, o mejor dicho, un lenguaje que no diálogo, que generaron los economistas neoliberales, que no se entendía pues de qué iban las cosas. Entonces nada más tenemos noción de estabilización de mercado, ¿no? En última instancia, y ahora necesitamos saber también de cómo impactan los distintos proyectos al cambio de configuración económica en términos productivos. Eso es una cosa que se puede seguir profundizando. Y en segundo lugar, por supuesto, bueno, pues yo creo que la política fiscal ha sido muy importante. Se ha tenido una gran reestructuración o reordenamiento fiscal, se ha combatido la evasión, la elusión, pero pues de todas maneras queda ahí la espinita. Sabemos que no es sencillo, pero sí sería muy interesante hablar de una reforma fiscal, no en el sentido nada más del aumento de los impuestos, sino de entender cuál ha sido la estructura fiscal, que además históricamente México siempre ha estado muy, muy debajo del promedio, para que eso ya no sea un tema, es decir, que logremos tener esta salud fiscal para eliminar cualquier posibilidad de paraísos como se construyeron en el neoliberalismo. Paraísos fiscales me refiero, y en el otro sentido, pues también discutir acerca de la autonomía del
Banco Central. Es decir, esto es como una cosa muy sensible porque el Banco Central tiene una perspectiva muy ortodoxa, porque ahí es donde está el poder internacional, el control del crédito y de la moneda. Pero pues tenemos que abrir también la discusión acerca de cuáles son las funciones necesarias que puede contribuir el Banco Central al desarrollo del país. Estamos hablando con el doctor Oscar David Rojas Silva. Él es economista con estudios de maestría y doctorado sobre la crítica de la economía política. Es director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Doctor, un tema que nos parece fundamental para México, para todos los mexicanos, es precisamente esta lucha contra la desigualdad. Están los objetivos del milenio que estaban planteando que hacia 2030 pues los países pudieran avanzar en torno a sacar de la pobreza a sus ciudadanos, ¿no? En el caso mexicano estamos hablando que más de 60 millones de personas viven o padecen algún tipo o nivel de pobreza, algunos de ellos en situación de pobreza extrema. ¿Cómo podría México precisamente acabar con esta desigualdad, con esta injusta miseria en la que se encuentran muchísimas personas, entendiendo pues que no es un problema fácil y que por supuesto 2030 ya está a la vuelta de la esquina? Sí, totalmente. Esto está inscrito entre lo que se llaman los objetivos del milenio, como bien dices, la Agenda 2030, que es una especie de directriz general de resolver estos grandes problemas, ¿no? Y bueno, lo primero que me gustaría decir es que no hay que olvidar siempre que el asunto de la pobreza tiene una razón estructural, es decir, no es porque alguien haya aplicado una serie de malas decisiones, sino que en realidad es consecuencia del tipo de crecimiento que conlleva el sistema capitalista. Entonces, pues esto nos dice pues que mientras existan las condiciones de relaciones de dominio de países sobre de otros, el control de la moneda mundial, la posibilidad de imponer vía militar decisiones geoestratégicas, siempre va a existir esta problemática, ¿no? Entonces, sí se puede atenuar, pero pues el asunto es de que se tiene que atenuar e ir discutiendo también toda esta gran estructura, ¿no? Que produce, ir a la raíz, pues, ¿no? De la problemática. Entonces, lo que sí pueden hacer los países, que es una de las cosas, por ejemplo, interesantes que tenemos con respecto a China. China acaba de sacar a millones de chinos de la pobreza, a base de políticas de planificación. Entonces, ya no es esta lógica de que el mercado se autorregula, que es un proceso automático, que hay grandes principios que nadie puede tocar, sino que ahora el asunto es una planificación, ¿no? Es decir, tomar decisiones concretas de las necesidades específicas de los países e ir en esos caminos, ¿no? Entonces, creo que un primer paso para ir aliviando esta situación de profunda desigualdad, además y miseria, producida por el sistema capitalista, pues sí se tiene que hacer este giro del mercado autorregulado hacia la planificación del mercado, pero con fines de desarrollo social y equitativo, y de ninguna manera para sistemáticamente beneficiar a grupos de élite, ¿no? Sí, doctor, y bueno, llegamos a diciembre de 2021 con cifras que pues no queríamos. La inflación ya rebasó el 7% y me gustaría que nos comentara cuál sería su pronóstico para este fin de año, que bueno, tampoco estuvo tan fácil con esto de la pandemia y las variantes. Sí, pues ahí tenemos un problema. Recordar pues que esta fenómeno de la inflación que estamos viviendo sucede a escala mundial y significa problemas en las vías de comunicación de las mercancías, pero en realidad de fondo significa también que pues la economía mundial estuvo detenida mucho tiempo, entonces no se han generado las ganancias que esperaban los capitalistas. Entonces la inflación es de alguna otra manera una especie de impuesto económico para seguir generando que el poder adquisitivo que nosotros perdemos se convierta en ganancias de las empresas. Entonces, pues es un combate, es una lucha, ¿no? Pero bueno, el asunto es que sí está alta la inflación, está lejos de los objetivos planteados, pero tampoco es un problema de hiperinflación como en algunos momentos se ha vivido. Entonces, creo que podemos esperar que la inversión
en activos fijos que va a ser Estados Unidos, $1 billón, la inversión que se está llevando también en México, es decir, una forma de combate frontal a la inflación es producir riqueza material efectiva. Entonces, en cuanto esto vaya avanzando, que ese es el tramo en el cual estamos recorriendo, creo que eliminamos efectos sistémicos de este proceso de inflación, ¿no? Entonces, pues sí, va a estar en ese proceso, es decir, sí vamos a ver una pérdida del poder adquisitivo en referencia a la moneda, pero pues creo que podemos hablar de un 2022, digamos que aunque así con esos elementos fuera los objetivos planteados, pero controlada hasta cierto punto. Doctor, justo esto que nos dices de la pérdida del poder adquisitivo que se podría dar en el próximo año a partir de toda esta, pues sí, como se apunta esta inflación del 7%, también nos hablabas hace un momento de que México ya tiene que dejar de ser paraíso fiscal y lo junto porque me parece que en términos de reforma laboral México ha avanzado al tratar de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el sentido de que se ha combatido como nunca el outsourcing, ¿no? Algo que se había venido permitiendo en el pasado y que además ahora se está pugnando por tener salarios mínimos pues que alcancen para lo más básico, ¿no? Tener este acceso a la canasta básica. ¿Cómo ves estos temas? O sea, ¿cómo se ha avanzado en términos de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el país? Sí, es correcto, sí, coincido. Obviamente que si vemos nada más el ingreso y la pérdida del poder adquisitivo, bueno, pues sí, ocurre, es un fenómeno que está ocurriendo, pero sí tenemos que adherir, como bien señalas, en una estructura más general que, por supuesto, no es lo mismo cuando también venimos de un proceso de recuperación del salario mínimo, es decir, esto ya también es una parte del combate, otra que en las familias hay alguno de los integrantes que tienen algún apoyo, entonces eso también genera una especie de ingreso, no directo, pero sí de conjunto, que están también garantizándose algunos elementos como precisamente la salud, que también se puede incluir dentro de todo este ambiente de combate a esa pérdida de poder adquisitivo, pero sí ahora en un entorno que tiende hacia el bienestar, ¿no? Entonces, lo que señalas del outsourcing es formidable porque, pues, como ustedes saben, una de las características del sistema neoliberal fue utilizar como política clara y abierta reducir los salarios, es decir, ofrecerle al mundo mano de obra barata, o sea, esa fue la estrategia en realidad, ¿no? Entonces, por eso teníamos totalmente deprimido el salario. Entonces, esta recuperación ya nos ayuda y además también nos alimenta de otra manera, porque el outsourcing también había sido toda esa posibilidad de hacer una superexplotación del trabajo mexicano. Entonces, frenarlo también nos ayuda en el combate a esta situación. Entonces, como ven, hay tormenta, sí, pero pues hay barco y hay decisiones ahí fuertes, pero que pues desde una perspectiva global están yéndose por el lado precisamente del trabajo y no nada más del capital, ¿no? Y ahora justo en las negociaciones por el salario mínimo para que sí alcance mucho mejor, pues no tenemos un gobierno débil, ¿no? O sea, es decir, el gobierno de México se planta frente a los empresarios y les exige, no es como antes cuando los empresarios gobernaban este país. Exactamente, sí, ese fue un cambio de poder también muy importante porque sí había una determinación de lo que había que hacer con la política pública desde intereses privados. Entonces, pues obviamente que las consecuencias iban a ser desastrosas para la mayoría de la población. Entonces, ahora el Estado es un representante de esa necesidad colectiva. Se está dando muestra de ello, se está dando mucha información al respecto de que ese es el sentido de los criterios y por supuesto que haber puesto en cintura, ¿no? Es decir, con el sector empresarial, que además históricamente ha crecido gracias a la propia participación del Estado, pues que ahora también comprenda la necesidad de esta transformación.
lo que está de fondo también es de que esto, insisto, ¿no? Es un proceso que estamos viviendo de movimiento histórico, no nada más de México, sino del planeta. Es decir, muchos países están cambiando radicalmente sus formas de relacionarse internamente también. Recientemente hubo un video de donde sale López Obrador con el secretario de Hacienda, están ahí con un barcote de esos que van a llevar trenes por el istmo de Tehuantepec, y menciona el presidente un concepto que se llama economía mixta, y economía mixta implica de que pues va a participar el sector empresarial, sí, pero también el sector estatal y el sector social. Entonces, es una concepción de economía donde, bueno, pues tenemos que colaborar, pero todo el mundo tenemos que reconocer nuestra parte de esa colaboración, y por supuesto que el sector empresarial tiene que pagar impuestos. Por supuesto, doctor. Pues esperemos que estos paraísos fiscales se vayan desmontando en México, ¿no? Y que ya no sea pues lo que antes se vivió con gobiernos neoliberales, que quienes mandaban pues era el gran capital y siempre en su beneficio. Platicamos este día con Óscar David Rojas Silva, quien es doctor en economía, en crítica de la economía política y economista. Él es director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Agradecemos mucho sus reflexiones, doctor. Muy buen día. Muchísimas gracias, Nancy. Muchas gracias, Erika. Hasta pronto. Hasta pronto.